Hola, bienvenidos al cuarto video de este gran instructivo donde estamos aprendiendo cómo utilizar una máquina router CNC desde cero. El día de hoy haremos el último video de esta serie donde por fin cortaremos con nuestra máquina CNC. Antes de eso hablemos de la seguridad, es muy importante. Lo primero, necesitamos tener lentes de protección, tapa oídos, guantes, y cuando cortemos materiales tales como la madera es importante utilizar respiradores por todo el material particulado que este desprende. Además, no debemos usar anillos, relojes, pulseras o cualquier otro elemento que se pueda enredar con nuestra máquina ocasionando un accidente grave. Segundo, hablemos un poco de la seguridad de la máquina como tal. Hay unas consideraciones que deben tener muy presentes. La primera, cuando la máquina esté encendida, jamás pueden desconectar o conectar un motor paso a paso. ¿Qué pasa? Los motores paso a paso son básicamente unas bobinas y si ustedes lo desconectan estando encendido, va a liberar mucha energía que se va a devolver al controlador y lo va a quemar, lo va a destruir. Segundo, en cuanto a la conexión de la máquina tiene normalmente dos cables, un cable que es de electricidad y el otro cable que es de comunicación, el USB. ¿Qué es lo ideal? Primero conectar la máquina a la electricidad, encenderla y después conectar el cable USB. Cuando la máquina se va a apagar es al contrario, primero se debe desconectar el cable USB y después apagar la máquina, o sea, la energía como tal. Bueno, importante también tener una parada de emergencia siempre a la mano, que funcione, que esté disponible, porque si la máquina se choca, hay algún accidente, usted la puede parar inmediatamente. Pasemos a hablar ahora de los controladores. Normalmente en CMESH utilizamos dos controladores con nuestras máquinas. Uno es el Black Box y el otro es el CNC X Pro versión 5. Estos dos controladores básicamente son lo mismo, cumplen la misma función. Las diferencias son muy pequeñas. Normalmente a nosotros nos ha funcionado mejor el Black Box cuando necesitamos máquinas que tienen tanto router como láser, mientras que la CNC X Pro nos ha funcionado mejor cuando usamos máquinas solo router. Bueno, en este video vamos a hablar de los dos, les voy a dar tips de los dos para que independientemente de cuál tengan ustedes les sirva esta información, pero básicamente los dos son lo mismo. Bueno, y en cuanto al software, vamos a utilizar el software OpenBuild Control, que es un software de código abierto, es gratuito, cualquier persona lo puede descargar y funciona con cualquiera de estos dos controladores y con muchos más, con Arduino, con otro tipo de controlador. Pero yo les daré todos los tips para que les funcionen estos dos controladores. Ahora descarguen el software y seguimos al siguiente paso. Ahora que tenemos el software OpenBuild Control instalado, vamos a ingresar y lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra máquina y encenderla, la parte electrónica. Ahora que está encendida, venimos aquí donde nos aparecen estos puertos USB y nos apareció ya que conectamos el cable USB de nuestra máquina. Le vamos a dar conectar. En este momento ya la máquina está conectada con nuestro computador, así que lo primero que vamos a hacer es configurar los parámetros del controlador que tenemos. Vamos a venir aquí a esta pestaña que dice GRBL Settings y aquí nos aparecen todos los parámetros que componen nuestra máquina en el software. Entonces cada parámetro está denotado por un símbolo de pesos y un número. Eso es como la identificación de cada parámetro. Aquí nos muestra qué es ese parámetro y aquí a la derecha está puesto el valor que está seteado en este momento. Para estos trabajos de principiante con los que estamos iniciando, solamente tenemos que cambiar algunos parámetros en específico que son los más importantes, que son la velocidad a la que se mueve la máquina, la velocidad máxima. Otro es la aceleración de la máquina y el último es el recorrido máximo de desplazamiento. Entonces, vamos a iniciar acá donde dice Maximum Rate. Entonces es lo siguiente, cada eje se puede configurar de manera diferente. Este Maximum Rate se refiere a la velocidad máxima a la que la máquina se puede mover. Es el parámetro número 110. Entonces, en este caso yo ya lo tenía configurado en 4000 milímetros por minuto, pero eso se puede modificar obviamente con las teclas y grabando. En el eje Y yo ya tenía esto configurado, el eje Y en 3500 y el eje Z en 2500 milímetros por minuto. Aquí hay algo que les quiero explicar, que es una diferencia entre el Black Box y el X Pro, los controladores, y es que con el Black Box estos parámetros los podemos modificar directamente aquí en esta pestaña
pero en el X Pro no, y ya les voy a explicar en un momento cómo lo hacen en ese caso. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que configuren la velocidad de su máquina. Normalmente nosotros en CMesh enviamos todas las máquinas ya preconfiguradas y listas para usar, pero igual les quiero enseñar los parámetros por si ustedes, para que ustedes aprendan y entiendan los conceptos. Yo en este caso quiero dejar la velocidad así, me parece que está bien, 4000 milímetros, 3500 milímetros por minuto y 2500 milímetros por minuto. Otra cosa a configurar es la aceleración. En este caso ya la tenemos configurada en 300 milímetros por segundo cuadrado en los 3 ejes. Y lo último es el desplazamiento máximo de la máquina en cada uno de los ejes. Esto va a depender de la máquina que ustedes tengan. La máquina que yo tengo ahora tiene un recorrido máximo de 730 milímetros en X, 525 en Y y 100 milímetros en Z. Entonces ustedes simplemente escriben el número que quieran tener acá y una vez que tengan estos parámetros ya listos, le van a dar Save to Firmware. Entonces, esta configuración, estos cambios, así como se los digo, funcionan directamente con el Black Box. Pero si ustedes tienen el controlador CNC X Pro, la forma de modificar esos parámetros es distinta. Tienen que venir aquí a la pestaña de control y aquí donde dice Serial Console, consola serial. Bueno, aquí hay una barra como buscadora, ustedes le dan clic acá y si le escriben símbolo pesos 2 veces, más Enter, les va a aparecer los parámetros que tiene guardado el controlador en este momento. Nosotros ahora estamos utilizando el controlador X Pro y estos son los parámetros que tenemos guardados ahora. Entonces aquí al final están los parámetros de los que acabo de hablar, que son la velocidad máxima en cada uno de los ejes, la aceleración en cada uno de los ejes y el desplazamiento máximo en cada uno de los ejes. Una consideración a tener en cuenta es que el Black Box normalmente nos duplica el eje Y, porque acuérdense que el eje Y tiene 2 motores, que es el Y más el Y2, y en el Black Box cuando configuramos el eje Y estamos automáticamente configurando los dos. Pero aquí en el CNCX Pro sí tenemos que configurar los 2 motores por aparte, es decir, tenemos que configurar el X y Z y el que sigue, que sería el I2, que es este que me aparece aquí como undefined. En todos los parámetros lo tenemos que configurar. Entonces, ¿cuál es la forma de configurar el X Pro? Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el parámetro el número 110, que es la velocidad máxima en X, ustedes tendrían que escribir acá símbolo de pesos 110 igual, y aquí escriben el valor que ustedes deseen. Si por ejemplo lo quieren cambiar a 3500, le dan Enter y ya con eso quedó cambiada la configuración. Entonces yo en esta ocasión no voy a cambiar nada porque tengo configurado todo, pero ustedes háganlo en su propia máquina si lo quieren hacer. Pueden cambiar la velocidad máxima, incluyan aquí también el número 113, la aceleración, incluyendo el 123 y la distancia máxima de recorrido. Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que el 131 está diferente del 133 y deberían ser lo mismo, porque el 133 simplemente es el clon del 131. Entonces yo aquí le puedo decir símbolo pesos 133 igual a 525. Le doy Enter y ya con eso quedó configurado. Si yo le vuelvo a dar nuevamente símbolo pesos 2 veces más Enter, me va a mostrar nuevamente los parámetros y vean que ahora sí quedó configurado igual el número 131 con el 133. Listo. Ahora vamos a pasar a hablar de los micropasos. Los micropasos es importante que los configuren o que sepan qué significa. ¿Por qué? Normalmente un motor paso a paso divide, el motor tiene una rotación del eje, la cual está dividida en pasos. Estos pasos son pulsos electrónicos. Normalmente nosotros utilizamos motores paso a paso que tienen 200 pasos por revolución o 200 pulsos por revolución. Eso quiere decir que para dar una vuelta completa yo le tengo que enviar al motor 200 pulsos electrónicos. Bueno, aparte de eso, los drivers tienen una subdivisión aún mayor. Esto lo hacen electrónicamente. Entonces, al yo configurar los micropasos, yo puedo definir
que una vuelta del motor esté subdividida en más pasos o más pulsos. Por ejemplo, vamos a darle en la barra buscadora, voy a escribir el símbolo pesos y voy a escribir micro step, enter. Bueno, en este caso me va a decir cómo están configurados los micropasos del controlador CNC-X Pro. Los tengo en un 32avo. ¿Qué significa esto? Que si el motor de por sí, normalmente el motor necesita 200 pulsos para dar una vuelta, si yo lo subdivido en 32, significa que ahora para dar una vuelta completa necesitamos 6.400 pulsos en total. Listo, esto es importante que lo configuren de acuerdo a sus preferencias. Nosotros ahora tenemos un 32avo, nos parece que es una buena cantidad de micropasos. Esto es en relación al CNC-X Pro, pero si ustedes lo quieren configurar en el Black Box, ahí se hace de manera diferente, ya que el Black Box tiene unos pads que ustedes deben soldar o desoldar para cambiar la configuración de los micropasos, y eso está todo explicado en la documentación de ese controlador. Bueno, vamos a pasar ahora a la corriente de los motores. Es muy importante definir la corriente de los motores, ya que si la ponemos muy alta se pueden sobrecalentar y si la ponemos muy baja no va a tener el suficiente torque. Entonces, cuando la corriente la van a configurar en el Black Box, este tiene unos potenciómetros en la parte externa que se pueden cambiar con un destornillador, y de acuerdo al movimiento de ese potenciómetro la corriente va a subir o a bajar, pero el cambio se hace físicamente. A diferencia del CNC-X Pro, donde la configuración se hace de manera digital en el software. Yo voy a escribir aquí símbolo pesos, current o current en inglés, y le voy a dar enter, y ahí me va a aparecer cuál es la corriente que tenemos configurada actualmente en el microcontrolador. Hay dos tipos de corriente, una que es la de run y otra que es hold. ¿Cuál es la diferencia? La run es la corriente que reciben los motores cuando la máquina está en funcionamiento, y la hold es la corriente que reciben los motores cuando la máquina está quieta. Entonces, normalmente en el hold nosotros le ponemos un valor bajo para que los motores no se calienten porque la máquina no está en funcionamiento, y cuando la máquina sí está en funcionamiento hay que configurar la corriente para que tenga obviamente más y pueda tener la fuerza suficiente para moverse. Normalmente deben mirar cuál es la capacidad del motor, o sea, cuál es la corriente especificada para cada motor, y poner un valor bien similar. Si ustedes ven que el motor se calienta excesivamente, pueden bajar un poco esa corriente, y por lo contrario, si el motor no tiene la suficiente fuerza o torque, pueden aumentar esa corriente. Aquí la forma de cambiar es lo mismo que les comenté. Simplemente pueden, por ejemplo, si quieren cambiar la corriente del eje X, podrían seleccionar esta parte, copiarla, venir y pegarla acá y escribir un nuevo valor acá. Por ejemplo, yo aquí podría escribir igual a 1,6 o lo que sea. Le doy enter y ya con eso cambié la corriente del motor X. Si yo nuevamente, por ejemplo, escribo símbolo pesos current, miren que ya cambió la corriente del motor X. Con eso quedamos listos. Bueno, otra cosa importante son los pasos por milímetro. Este es un concepto que es muy importante que ustedes entiendan. Este software tiene una herramienta para ayudarles a calcular, pero yo quiero que ustedes comprendan el concepto. Es el siguiente. Lo que les expliqué hace un momento de los micropasos. El motor da 200 pasos por revolución o por vuelta. Aparte de eso tenemos un micropaso que subdivide los pasos aún más. Como lo tenemos en un 32avo, significa que el motor necesita 6.400 pulsos para dar una vuelta entera. Bueno, eso en cuanto al giro del motor. Por otro lado, como nuestra máquina es de husillo, tenemos un husillo que avanza 8 milímetros lineales por cada vuelta del motor. Entonces, lo que nos ayuda esto a determinar es que si tenemos 6.400 pulsos por revolución
y 8 milímetros lineales por revolución, dividimos esos dos valores y obtenemos un valor de 800. ¿Qué significa eso como en español? Algo más sencillo. Significa que por cada 800 pulsos eléctricos que se le envíen al motor, la máquina va a avanzar 1 milímetro linealmente. Es súper importante que tengan ese concepto en mente, porque dependiendo de los micropasos que ustedes seleccionen, del tipo de transmisión que tengan, etcétera, tienen que configurar esos micropasos para que, esos avances por milímetro para que la máquina se desplace lo que debería hacer. Les voy a mostrar aquí en GRBL Settings hay una ayuda que les puede calcular lo que les acabo de decir aquí en esta calculadora de los parámetros 100, 101 y 102. Tenemos esta calculadora aquí al lado derecho. Aquí les pregunta, ¿tienen transmisión por correa o por usillo? En este caso es por usillo. ¿Qué tipo de usillo tienen? Entonces nosotros tenemos este usillo que es de 8 milímetros de avance por revolución. Tenemos un motor que es de 200 pasos por revolución, está bien. Y en micropasos le pusimos un 32avo. Entonces miren que el software automáticamente nos calcula que son 800. Es lo mismo que les expliqué hace un momento. Bueno, si ustedes están utilizando el controlador Blackbox, lo pueden modificar aquí como les había dicho anteriormente. Pero si están usando el X Pro como nosotros en este caso, nuevamente tienen que venir aquí a la pestaña de control, símbolo pesos, y voy a escribir aquí step, y aquí en step nos aparece, vean, nos aparecen steps per, o sea, pasos por milímetro. Entonces aquí nuevamente tenemos que escribir, puedo copiar esto y definir un valor que en este caso sería, por ejemplo, 800, y le doy enter. Sería 800, le doy enter y ya con eso quedaría listo. Ok, vamos a hablar un poco más de los parámetros de los comandos como tal. Aquí tenemos la pestaña de control, que es de donde controlamos nuestra máquina. Este es para conectar o desconectar el USB. Aquí tenemos para abrir los códigos G que tengamos ya cargados en nuestro computador. Esta tecla nos sirve para iniciar un trabajo, parar el trabajo. Este nos permite encender nuestra herramienta de corte. Tenemos varias opciones, pero la que se usa es esta. Este es para apagar la herramienta de corte. Otra importante es esta, que es para hacer el home en todos los ejes, que significa ir como al inicio donde están todos los finales de carrera. Y tenemos este botón aquí, que es para desactivar la alarma cuando se nos activa. Aquí más abajo podemos seleccionar si queremos ver en milímetros o en pulgadas. Normalmente yo lo tengo en milímetros. Bueno, estos números aquí nos indican en qué posición está la herramienta con respecto al origen que hayamos definido. Por ejemplo, en este momento estamos en menos 40 en X, bueno, lo que nos muestra acá. En un momento más les explico más con detalle. Tenemos aquí estos botones que son los que nos permiten mover la máquina manualmente. En inglés se le dice jog, que es desplazarse. Ustedes pueden utilizar un atajo con el teclado, que sería el número 8, el número 2, el número 4 y el número 6. Y con el eje Z serían el número 9 y el número 3 en estos casos. Bueno, además podemos diferenciar si el movimiento es continuo o si quiero que sea un movimiento por pasos o incremental. Yo aquí puedo definir cuánto quiero que se desplace cada vez que le doy clic. Por ejemplo, si yo selecciono 1 milímetro y le doy clic acá, significa que se me mueve 1 milímetro hacia la derecha. Mi sugerencia es que cuando utilicen el eje Z, cuando vayan a mover el eje Z, siempre lo hagan con los pasos incrementales, porque si lo hacen con continuo, a veces el botón se queda pegado y es posible que haya un accidente, que la máquina se estrelle. Ok, ahora esta barra de jog nos dice un porcentaje. ¿Qué significa esto? Significa que si cuando nosotros configuramos la velocidad máxima de la máquina por ejemplo en 4000 milímetros por minuto, si yo tengo este jog en 100%, significa que cuando yo mueva la máquina se me va a mover a 4000 milímetros por minuto. Si yo lo bajo, por ejemplo, a un 50%,
Entonces la máquina se movería a la mitad, a 2000 milímetros por minuto. Bueno, aquí tenemos otra barra que es la de feed, es lo mismo, pero la diferencia es que esta es cuando la máquina ya está en funcionamiento. Entonces, si nosotros en el programa definimos que la máquina cortaría, por ejemplo, a 10.000 milímetros por minuto, si yo lo dejo en 100% va a cortar a esa velocidad, pero si yo lo bajo, por ejemplo, al 50%, la máquina va a cortar al 50%, o sea, a 5.000 milímetros por minuto. Aquí tenemos un atajo también para cambiar esta barra, es con la tecla Q y la tecla A. La tecla Q me aumenta un 10% y la tecla A me disminuye un 10%. Bueno, esta última barra de aquí es Tool, que es la herramienta de corte. Con esta nosotros podríamos cambiar la velocidad con la que la herramienta se mueve, o sea, con la que la herramienta gira, perdón. Pero esto solamente aplica para las herramientas de corte que tengan esa opción. Por ejemplo, los spindles que tienen variadores de frecuencia. Aquí más abajo tenemos varias opciones. Esta primera es vista en 3D, nos permite ver el trabajo que estamos haciendo y ver como el plano que tenemos definido. Esto es similar al Fusion 360 que ya vimos. Con el clic derecho yo me puedo desplazar, con el scroll me puedo alejar o acercar y si dejo presionado el scroll puedo girar. Si yo le doy clic acá, reseteo la vista. Y también cuando tengamos un código cargado lo podemos simular con esta tecla y cambiarle la velocidad a la simulación. Listo. Último tema para ver aquí en este software. En la pestaña de Troubleshooting tenemos la opción de ver cómo se comportan diferentes elementos de la máquina. Entonces es bueno, me parece buena práctica probar los finales de carrera antes de empezar a usar la máquina, que estén funcionando correctamente. Aquí nos aparece el límite X, el límite Y y el límite Z. Entonces lo que ustedes pueden hacer es físicamente con la máquina tocar cada uno de los límites. Por ejemplo, aquí voy a tocar el Y y miren que se activa la alarma automáticamente, empieza a parpadear acá. Si yo presiono el límite de carrera me dice que está activado y cuando lo suelto se desactiva obviamente. La idea es que ustedes prueben con varios límites de carrera, por ejemplo el Z acá, para ver que todos están funcionando correctamente. Una vez que ya probamos eso, voy a venir aquí otra vez al control y voy a desactivar la alarma acá. Bueno, si ustedes ven que no desactiva, entonces la forma de quitarla es venir a Serial Console y aquí símbolo pesos X, Enter. Y con eso se nos desactiva la alarma. Bueno, esta es toda la parte básica del software OpenBuilds Control. Ahora vamos a cerrar y vamos a pasar a el material. Bueno, antes de empezar ahora con la máquina, lo primero que les voy a comentar es que vamos a anclar el material que vamos a utilizar. En este caso es una madera de 12 milímetros de espesor. La debemos anclar en la cama de nuestra máquina. Una forma fácil de hacerlo con madera es utilizando tornillos, o sea, perforando, haciendo unas perforaciones en la madera y poniéndole unos tornillos para que la tabla quede bien sujetada contra nuestra cama de sacrificio. En este caso yo ya lo hice y esta madera ya está completamente sujetada a la cama. Lo primero que vamos a hacer antes de operar la máquina siempre es hacerle un on off, que es con esta tecla que tenemos aquí. Eso lo que hace es que nos lleva la máquina al punto 000 de la máquina como tal. Entonces vamos a ir allí. Ok, ya la máquina volvió al origen, al punto 000, y yo quiero definir por ahora que ese sea nuestro punto 0. Entonces aquí donde dice set 0, X y Z, voy a darle clic a cada uno. Si le doy clic acá, aparece ya el punto 0, este también va a ser el 0, y este va a ser el 0. Este es el 0 parcial, y no va a ser el 0 de la operación, pero por ahora lo vamos a tener así. Desde ahora, si yo tomo el teclado, puedo moverme con la máquina con los atajos que les comenté. Por ejemplo, el número 6 me muevo a la derecha, el número 8 me muevo hacia adelante, y lo primero que voy a hacer ahora es instalar la primera fresa con la que vamos a hacer el primer corte. Entonces, por facilidad voy a traer un poco la herramienta hacia mí y el corte con el que vamos a iniciar va a ser el tallado de las letras. Con eso vamos a utilizar esta fresa de corte de punta en V.
de 60 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar la fresa en nuestra herramienta. La fresa entra a este collet y una vez que la tengo adentro, simplemente debo apretar esta tuerca. Aquí hay un tip importante: las máquinas, normalmente los routers traen dos llaves que son para hacer el aprete. Son una llave grande y una llave chica. Entonces, la llave chica viene en un orificio que tiene aquí plano y la llave grande viene aquí abajo en esta tuerca. Aquí es importante que no le hagan excesiva fuerza, porque si le hacen excesiva fuerza podrían torcer el router y que se nos dañe obviamente la calibración, la perpendicularidad que tiene con respecto a la cama. Entonces, un buen tip es poner las llaves así y con una sola mano apretar las dos llaves. La idea es no realizar un torque innecesario para que la herramienta no se nos gire, no se nos tuerza. Ya en este momento la herramienta quedó bien apretada y está sujeta. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos configurar cuál va a ser el punto 000 de nuestra operación, es decir, de nuestro corte. Si volvemos a nuestro modelo en el Fusion 360, deben recordar que habíamos definido que el punto 000 iba a estar a la izquierda, junto hacia nosotros y tocando la tabla. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tomar el software y vamos a desplazarnos para definir cuál va a ser el punto de inicio del corte. Ok, ahí más o menos. Entonces voy a empezar a bajar en el eje Z. Recuerden lo que les comenté, es mejor que el eje Z sea incremental. Entonces yo voy a escoger incremental y voy a empezar a bajar de a 10 milímetros. Entonces lo pueden hacer con el mouse o con el teclado, como les parezca mejor. Vamos a empezar a bajar el eje Z hasta que estemos bien cerca de la cama. Bueno, vean ustedes dónde estamos. Ustedes recuerden que la pieza que vamos a hacer tiene 40 centímetros de largo por 20 de ancho, es decir, si empezara en este punto llegaría más o menos hasta acá la herramienta, pero yo quiero aprovechar un poco mejor la tabla, entonces me voy a mover un poco hacia la izquierda. Tengo que tener cuidado porque en este punto tengo un tornillo, entonces es importante que la máquina no se choque contra ese tornillo. Voy a desplazarme un poco más hacia la izquierda y un poco más hacia mí, o sea, hacia adelante, hacia atrás, mejor dicho. Listo. La otra cosa importante es que el eje Z debe tocar la cama, la debe tocar como tal. Entonces voy a cambiar aquí a micropasos de 1 milímetro, o sea, pasos incrementales de 1 milímetro y voy a seguir bajando. Lo importante es siempre tener cuidado de que la herramienta no se choque con la cama. Una vez que estamos ahí cerca, yo lo puedo cambiar a 0,1 milímetros para bajar con mucha más precisión. Entonces voy a bajar un poco más despacio. Yo voy bajando y a la vez voy moviendo la fresa para saber cuándo ya está tocando la cama. En este punto, por ejemplo, yo ya vi que está tocando la cama. Ya la punta de la fresa está tocando la cama. Entonces, para mí ese va a ser el punto 000. Bueno, realmente, inicialmente este va a ser el punto 0 del eje Z, o sea, de la altura como tal. Vamos a poner Z0. Bueno. Y si se sienten cómodos con este punto en relación al eje X y al eje Y, pues también sería nuestro punto 0 del X y 0 del Y. Entonces lo voy a configurar Z0 y Z0. ¿Qué significa? Ese va a ser el punto de origen de nuestra operación, es decir, de nuestro corte. Nuestro corte como tal, y de aquí va a partir todo. Otro botón aquí importante que les puede servir a ustedes es que con esta flecha del eje Z, sobre todo el del eje Z es el que más se utiliza, si ustedes le dan clic a Go to Z-1 Machine Core, significa que va a subir
la máquina va a subir hasta donde tocó el eje coordenado, o sea, el límite de carrera. Y en cualquier momento, si ustedes quieren volver a bajar al punto donde está el inicio de la operación, vuelven a dar clic en la flecha y go to zero work chord, que es esto. Ahí volvemos al mismo punto en el que estábamos antes. Entonces, antes de iniciar un trabajo, siempre lo ideal es subir el eje Z para evitar cualquier accidente, para evitar cualquier choque. Vamos a subirlo acá. Listo. Otra recomendación es siempre probar que la herramienta de corte encienda correctamente. Yo le puedo dar clic aquí en Tool On y le doy clic acá y la herramienta se enciende. Ahora le doy clic en Tool Off para apagar. Bueno, ahora vemos que la herramienta está funcionando bien. Debemos configurar la velocidad a la que queremos que gire. En este caso la tengo en 3, velocidad 3. Que son aproximadamente 20.000 RPM. Eso va a depender del material con el que trabajemos. Y una vez que ya estamos listos, lo único que nos falta es traer nuestro archivo código G, que ya lo habíamos grabado en el programa, en el computador, perdón. Entonces voy a darle clic aquí, abrir código G, y ya los teníamos aquí guardados. Yo los había marcado en orden, el 1, el 2 y el 3. Vamos a empezar por el 1, que va a ser el grabado de las letras. Entonces le voy a dar abrir. Aquí en el software ya nos lo muestra. Es el corte de las letras Simage 3D. Si ustedes quisieran, le podrían dar aquí simular. Y el programa les va a mostrar cómo lo simula. Es algo así como lo que hicimos en el Fusion 360. Listo, con eso ya estaríamos listos. Ahora lo que vamos a hacer es darle inicio para que empiece el corte. Siempre recuerden tener la parada de emergencia a mano. Y también les sugiero empezar con una velocidad de corte más despacio, por si hay algún problema, alguna falla, que puedan reaccionar más rápido. Una vez que se den cuenta que ya la máquina está avanzando por donde debería y que todo está bien, le pueden ir acelerando poco a poco con la tecla Q. Así que listo, vamos a empezar. Ahora que terminamos el primer corte, lo que vamos a hacer es cambiar la herramienta, es decir, la fresa. Entonces podemos darle clic aquí nuevamente en la flecha y Go to Machine Board en Z para que el eje Z suba. Yo voy a sacar la máquina de corte hacia aquí. Lo que pasa es que la fresa que vamos a utilizar ahora es una fresa muy larga, por lo que necesito más espacio para poderla cambiar. Entonces voy a traer la herramienta hacia la derecha y vamos a repetir el procedimiento de quitar la fresa y ponerla nueva. Nuevamente con las dos llaves. Entonces vamos a retirar esta herramienta y vamos a instalar la segunda, que va a ser esta de punta redonda, que es con la que vamos a hacer la ranura. Entonces, vamos a introducir la fresa con mucho cuidado y cuando ya esté lista, vamos a apretar nuevamente la tuerca. Listo. Aquí hay un paso que es fundamental y es el siguiente: el eje X y el eje Y no van a cambiar, vamos a tener el mismo 0, 0, pero el eje Z sí tiene que cambiar, porque ustedes ven que la altura de la fresa cambió. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle clic aquí en el eje Z, en el eje X, perdón, en la flecha, vamos a ir donde dice Go to X0 Work Chord. Eso nos va a llevar al punto 0 en X. Después vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Le voy a dar clic a la flecha y le voy a dar Go to Y0 Work Chord. Bueno, con eso volvimos al mismo punto inicial. Ahora lo que tenemos que calibrar es la altura nuevamente. Entonces nuevamente vamos a tomar el eje Z. Aquí ya no le podemos dar ir a Work Chord porque la máquina se estrellaría, sino que lo que vamos a hacer
es que nuevamente vamos a empezar a bajar hasta que lleguemos al punto donde la fresa toca la cama. Voy a bajar 10 milímetros, voy a bajar otros 10 y en este punto lo voy a cambiar a 1 milímetro para empezar a bajar de a poco. Ahí me pasé, me voy a devolver 1 y ahora lo voy a cambiar a 0,1 y nuevamente voy a empezar a bajar hasta que toque la cama. Entonces con el teclado estoy presionando para que baje de a 0,1 milímetros y ya por ejemplo aquí me doy cuenta que está tocando la cama. Quiere decir que este es nuestro nuevo punto 0 en Z. Entonces voy a venir al software y voy a definir que este es set 0, o sea, este va a ser nuestro nuevo 0 en Z. Le voy a dar clic a la flecha y Go to Machine Core para que la máquina suba. Y con eso ya podemos cargar el segundo archivo de código G e iniciar el segundo corte. Es el archivo número 2, el que decía ranura tabla de madera. Lo vamos a abrir y miren que aquí nos aparece ya que es un corte diferente. Es este contorno de acá. Así que ya estamos listos para empezar. Una vez que ya estén listos, le dan iniciar. Recuerden empezar con una velocidad más baja y conforme vayan avanzando lo van aumentando mejor. Con el segundo corte listo, vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a cambiar la fresa del cabezal. Entonces lo que voy a hacer es retirar la herramienta de donde estaba. Vamos a movernos hacia la derecha hasta donde tengamos un espacio para cambiar. Nuevamente con las llaves. La última fresa que vamos a utilizar es esta fresa plana down cut de un filo. Nuevamente la vamos a instalar. Y apretamos la tuerca. Una vez que está apretada, vamos a repetir la misma operación. Vamos a volver al punto 00 en X y en Y. Le damos clic aquí en la flecha, Go to Work Core en X. Y ahora en Y vamos a ir al 0 también. Y recuerden que debemos volver a calibrar el eje Z porque nuevamente esta altura cambió, la altura con respecto a la cama. Entonces nuevamente lo pongo en incremental, en Z, y voy a bajar de a 10 milímetros inicialmente. Cuando ya esté cerca lo cambio a 1 milímetro y sigo bajando. Y cuando ya esté muy cerca lo cambio a 0.1 y sigo bajando. Bueno, ahí ya la fresa está tocando,
Entonces ese va a ser nuestro nuevo punto 0 en Z. Entonces venimos al software, le damos set 0 y ese es el nuevo punto 000. Vamos a darle clic a Go to Machine Port en Z para que no haya ningún peligro, y lo que nos falta sería cargar el otro código G y darle iniciar. El último código G, recuerden que vamos a hacer las cajeras primero, después vamos a hacer el asa y por último vamos a realizar el contorno de la tabla como tal. Aquí como hay mucho elemento que va a salir, vamos a utilizar la aspiradora, entonces es importante esa. Ok, ya terminamos con el tercer corte. Voy entonces a mover la máquina hacia adelante para ver cómo queda el resultado. Voy a aspirar un poco acá. Una pieza que sobra, y aquí tenemos nuestra tabla ya cortada. La vamos a lijar brevemente, rápidamente. Bueno, con esto ya terminamos el instructivo de corte con nuestra máquina CNC. Con esto vimos ya operaciones básicas de cómo manejar la máquina. El resultado fue realmente bueno. Espero que les haya gustado mucho el instructivo, que les haya servido mucho. Y más adelante a futuro haremos temas más avanzados para que se queden con nosotros. Muchas gracias.